Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 2, primera parte. Obediencia y honra a los padres, actos de justicia y llaves de bendición. Empecemos. Colombia es un país donde, a pesar de las situaciones difíciles que se viven todos los días, abundan los comediantes y los cuentachistes. Gracias a algunos de ellos, los colombianos somos considerados en todas partes como un pueblo resiliente, gente que supera la adversidad y se esfuerza por salir adelante, poniéndole la mejor cara a la vida. Uno de esos tantos humoristas es Joselo, quien forma parte del elenco del programa de televisión Sábados Felices. Él se hizo famoso en su natal Barranquilla por sus chistes de doble sentido, pero desde que le abrió su corazón a Jesús y lo aceptó como el salvador de su vida, empezó a cambiar su lenguaje y sus interpretaciones. De hecho, algo que se ha vuelto característico en sus presentaciones en los últimos años es que siempre las inicia pidiéndole al público, abro comillas, démosle un fuerte aplauso a Papá Dios, cierro comillas. Esta breve introducción es para comentarles que en una entrevista que le hicieron a comienzos de noviembre de 2019, en otro programa de mucha audiencia en la televisión colombiana, el presentador le hizo a Joselo, entre varias preguntas, algunas relacionadas con su padre. Incluso en el programa sorprendieron al humorista mostrando una fotografía del hombre al que él llama, entre comillas, su viejo. Cuando la fotografía apareció en la pantalla, el ambiente se llenó de melancolía. Los comentarios pasaron de los chistes a la seriedad y Joselo, con un evidente quebrantamiento en su corazón, se puso a llorar. Después de algunos segundos en los que tanto el presentador como varias personas del público también se quebrantaron, el humorista, con la voz todavía quebrantada por el sentimiento, empezó a referirse a su papá. Joselo habló de su padre como una de las más grandes bendiciones que Dios le había dado. Dijo de él que había sido un hombre iletrado, pero muy esforzado y comprometido en sacar a sus hijos adelante. Comentó que, entre comillas, su viejo siempre había querido que él estudiara para ser abogado o ingeniero, o algunas de esas profesiones reconocidas con las que la ganancia de plata es segura, y no que fuera cuentachistes. Dijo también que nunca había escuchado de su padre un, entre comillas, te amo, ni recibido de él un abrazo, porque el señor había crecido en un contexto machista en el que esas manifestaciones eran señal de debilidad. Pero cuando Joselo conoció a Dios y aprendió acerca de la importancia de la expresión del amor entre los miembros de la familia, buscó la oportunidad de acercarse a su padre para pedirle perdón, decirle cuánto lo amaba y abrazarlo como nunca antes lo había hecho. Joselo cuenta en su relato que el encuentro no fue un instante fácil para ninguno de los dos, pero que la presencia de Dios fue tan real que ambos se fundieron en un abrazo y se expresaron entre lágrimas sus sentimientos. 2 meses después, el viejo murió. Joselo entendió que esa oportunidad de reencontrarse con su padre fue preparada por Dios para que él, como hijo, le brindara la honra que en tiempos anteriores no le había dado. Qué ejemplar y conmovedora anécdota. Sus detalles me llevan a pensar en 2 de los principios más importantes para que tú, como hijo o hija, tengas una vida victoriosa: la obediencia y la honra
a los padres. La obediencia y la honra son actos de justicia y llaves de bendición. En el texto de Efesios 6, 1 y 2, destacado en el capítulo anterior, es uno de los más conocidos de las Escrituras. También es uno de los más repetidos por los cristianos cuando se toca el tema de la relación entre padres e hijos. En esas palabras, Pablo le comparte a la gente de Éfeso los dos principios a los que me refiero y los presenta como requisitos para que a ti te vaya bien en la vida. Obediencia. En el versículo 1 de Efesios capítulo 6 dice: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Un acto de justicia equivale a hacer lo correcto cuando corresponde, donde corresponde y a quien corresponde. Es un deber de todos los seres humanos, pero en el texto Pablo les habla directa y específicamente a los hijos. Les enseña que una señal de ser justos consiste en obedecer en el Señor a los padres. Significa que sin obediencia no hay justicia. La justicia, que entre otras cosas se refiere al merecimiento que tienes de las cosas que te corresponden, viene a ti cuando demuestras que has sido obediente. ¿Obediente a qué? ¿Y a quién? A las normas y a aquellos que cuentan con la autoridad para establecerlas. El principal contexto en el que percibes la manifestación de una autoridad sobre ti es en tu casa. Esa autoridad proviene de Dios y llega a ti a través de tus padres. No puedes exigir justicia, es decir, que se te reconozca aquello que te pertenece o a lo que tienes derecho si no has sido obediente. Obedecer es determinante para obtener lo que quieres y mereces de acuerdo con la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia dice, abro comillas, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Romanos 12, 13. Nuevamente, puedes ver en este texto la estrecha relación entre la obediencia y la justicia. En la perspectiva de Dios, la justicia que quiero es la consecuencia directa de la obediencia que practico. Andar en obediencia y justicia empieza a formar parte de tu vida en el hogar que el Señor te regala, en la relación con los padres que Él ha escogido para ti. El que no es obediente en su casa, tampoco lo es en otra parte. Es por eso que tus padres tienen el deber y la autoridad para enseñarte a vivir en sujeción, impartirte el principio del respeto y servirte de modelo para que te quede fácil asimilarlo y convertirlo en parte de tu vida. ¿Qué más puedo enseñarte acerca de la obediencia, que es la base de la justicia? Me agrada mucho un texto de las Escrituras por su claridad y precisión sobre el tema y porque no son palabras dichas por un personaje cualquiera, sino por Jesús, el Hijo de Dios. El maestro se encuentra en uno de sus tantos momentos con su equipo cercano y cada uno de sus discípulos está ávido de sus palabras porque ya saben que ellas son portadoras de revelaciones poderosas. En su discurso, Jesús viene enseñándoles que Él es la vid verdadera y los exhorta sobre la importancia de llevar fruto. De repente, hace un giro en su exposición y les dice, abro comillas, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría
y así su alegría sea completa. Cierro comillas. Juan 15, 10 y 11. Obedecer es igual a guardar en el corazón, más guardar en la mente, más poner en práctica. La versión bíblica Reina Valera 1960 traduce la palabra obedecer por, entre comillas, guardar. Interpreto el sentido del texto como, comillas, guardar en obediencia. Obedecer es guardar en la mente y en el corazón un principio, una orden, un mandamiento y sobre todo ponerlo en práctica. De regreso al texto, según la Nueva Versión Internacional, puedes escuchar a Jesús impartiendo una brillante enseñanza sobre la obediencia y poniéndose a sí mismo como modelo a seguir. Él dice: si obedecen mis mandamientos. Estas palabras me llevan a comprender que la obediencia se enfoca en la atención a un mandato, en el respeto a una directriz. No se trata de obedecer porque sí. Se trata de vivir de acuerdo con un principio que tiene gran significado para mi vida y es necesario para mi bienestar. La obediencia a tus padres es el punto de partida en el camino que te conduce a una vida próspera. Permanecerán en mi amor. Jesús establece para sus discípulos la obediencia de sus mandamientos como condición para contar siempre con las manifestaciones de su amor y su misericordia. Contar con el amor de Dios a través de Jesús solo es posible cuando estás dispuesto a obedecer lo que Él te enseña y te ordena. Es cierto que el Señor te sigue amando a pesar del pecado que cometes, porque su misericordia es inagotable. Pero es mejor cuando recibes ese amor como recompensa por tu permanente sujeción a sus mandamientos. Y así hemos llegado al final de la primera parte del segundo capítulo. En la voz de Julián Muñoz, este es tu canal, Te Invito a Pensar.